Bienvenidos a Introducción a Control Automático. Vamos a ver lugar de raíces parte práctica. Tenemos el siguiente sistema. Tenemos un diagrama de control con una retroalimentación H unitaria que entra al sumador en negativo justamente. Tenemos la función del controlador del tipo proporcional, o sea, este bloque va a brindar una constante K solamente. Tenemos la G de planta que sería 1 sobre S por S más 1 por S más 2. La idea es graficar el lugar de raíces y graficar la señal de salida en el dominio del tiempo para una entrada de escalón unitario. Definimos justamente el bloque superior, la combinación de los mismos entre el de planta y el controlador, dándome la siguiente función, definimos el H y ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar con los primeros pasos. Los primeros pasos involucran el análisis a lazo abierto. Para el lazo abierto, básicamente debo definir la función de G por H, el cual básicamente me va a dar básicamente la misma función de transferencia que estaba manejando, dado que el H es unitario. Pero en sí siempre debo recordar multiplicar G por H. Y luego, es determinar polos al origen del lazo abierto. En este caso, al lazo abierto solo tendré polos, porque cero no tendré ninguno. Ahora bien, defino la cantidad de polos y la magnitud, en este caso es menos 1, menos 2 y 0. A simple ojo uno puede deducir esos valores por la expresión que conlleva. Y definimos la cantidad de polos y la cantidad de ceros como es. ¿Para qué? Para sacar el factor n, que es la resta de ambos, y de esa manera aplicar el factor, por ejemplo, j. El j, o como tal, va a ser un valor j o k, como queramos llamarla, pero le voy a decir j para no confundirla con la ganancia. Le voy a decir j, que va a valer de 0 hasta n menos 1, siendo n la diferencia entre polos y 0 justamente, para poder definir lo que sería el ángulo de las asíntotas, que en este caso serán tres ángulos, 60, 180 y 300. Ahora calculo justamente el centroide, la posición del centroide, donde van a nacer esas asíntotas a partir del eje real. Sumo los polos, le resto los ceros y divido por la cantidad de polos menos ceros, que me da que el centroide se ubica en menos 1. De ahí me voy a lo que sería desarrollar la función de transferencia al lazo cerrado. ¿Para qué? Para poder enfocarme más que otra cosa sobre lo que sería la ecuación característica, siendo la ecuación característica el denominador de la función de transferencia al lazo cerrado. De ahí subtraigo la ecuación característica. ¿Para qué? Para encontrar la ganancia crítica. Y acá tengo dos métodos, o el método de Root o el otro método alternativo. Vamos a empezar con el método de Root. Subtraigo la ecuación característica, la igualo a 0 justamente, defino los coeficientes respectivos a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. De ahí calculo los restantes parámetros como B y C1 para encontrar los valores de la matriz, enfocarme sobre la primera columna donde no tiene que haber cambio de signo. Por lo tanto, al extraer cada término donde se encuentra K en la primera columna, puedo delimitar los valores de K limitante de mi rango de estabilidad. Por lo tanto, mi rango de estabilidad en teoría iría desde 0 hasta 6. Por lo tanto, luego debería corroborar justamente al evaluar mi matriz a dichos valores o en dicho rango de valores. Por ejemplo, si lo evalúo en menos 1, ¿qué me da? Me da que en la primera columna hay cambio de signo. Cuando vale 0, ¿qué va a pasar? No hay cambio de signo. Cuando vale 0 hasta 6, no hay cambio de signo. A partir de 6, o mejor dicho, después de 6, hay cambio de signo como tal. Entonces, de esa manera podemos corroborar que los valores que hemos descubierto son valores realmente que limitan, tanto de forma superior o, menos, o inferior, el rango de estabilidad. Entonces, el rango de estabilidad estará dado entre 0 y 6. Como siempre vamos a optar por valores de ganancia positivos, en sí el rango de estabilidad siempre será un rango de K que sea menor a 6. Siendo 6 entonces el valor que delimita de la estabilidad e inestabilidad, o sea, la ganancia crítica. Entonces medamos que la ganancia crítica es igual a 6. Otra forma directamente de hacer lo mismo, de llegar al mismo resultado, es
Sustraer nuevamente la ecuación característica de la función de transferencia al lazo abierto. Y a partir de aquí hacemos el cambio de variables. Hacemos un cambio de variables del dominio de Laplace S al dominio de la frecuencia 1J por W. Hacemos ese cambio de 1J por W definiendo la magnitud J como el término imaginario y hacemos una simplificación considerando ese valor de J, nos va a quedar este término que va a estar igualado a 0 justamente por la igualdad a 0 que hemos establecido al principio. ¿Y qué tengo que hacer? De esta ecuación general tengo que sustraerla en dos términos, un término real y una parte imaginaria. Entonces me fijo de todos estos términos cuáles son reales. K es real, menos 3W al cuadrado es real. Ahora bien, menos 3W al cubo por 1 imaginario y más 2 imaginario por W, por frecuencia, son imaginarios. ¿Y qué tendré acá? Parte real, parte imaginaria igualada a 0. Tengo dos ecuaciones, lo cual este sistema puede ser resuelto si presento dos incógnitas. Mis dos incógnitas van a ser K y el omega. Por lo tanto, si establezco un given find de estas ecuaciones y brindando ciertos valores iniciales a mis variables, puedo sacar de manera directa tanto lo que sería la frecuencia de oscilatoria, la frecuencia crítica, y lo que sería el K crítico, que me da exactamente igual a lo que me dio en el método anterior. Entonces, continuando, voy a continuar con los puntos de ruptura. La idea es de la ecuación característica igualada a 0, despejar el valor de K. ¿Qué hago? A este K cuando lo despejo significa que todo el resto de los miembros que están de este lado positivos pasan del otro lado negativos. Los muevo, estarán en conjunto con el signo negativo, aplico la primera derivada con respecto a S y esa la defino como derivada de K. Esa función derivada de K le voy a sustraer los coeficientes respectivamente para aplicar el polyroot. Y el polyroot me va a dar el valor justamente del punto de ruptura. Siempre tenemos que ver cómo es nuestra gráfica para poder identificar de manera correcta cuál es el verdadero punto de ruptura. Generalmente ese punto de ruptura siempre se encuentra sobre el eje real y justamente es aquella que divide un lugar de raíces de un polo con respecto al lugar de raíces de otro polo. Entonces yo, nuevamente, al finalizar este análisis a lazo cerrado, nuevamente me centro sobre la ecuación característica. Reordeno la matriz de coeficientes como tal. Y luego a esa matriz de coeficientes que va a ser dependiente de K, le voy a aplicar el polyroots. Un polyroots que va a ir constantemente sacando los valores de las raíces correspondientes a mi ecuación característica a medida que el valor de la ganancia vaya variando. Por lo tanto, justamente tendré que aplicar un rango de ganancia en el cual varíe el mismo, desde un valor menor hasta un valor superior. Y para graficar tengo que redefinir una cantidad n y m que corresponde respectivamente a la cantidad de polos menos 1 y m un rango de 0 a n como tal. Y de ahí grafico mi gráfica correspondiente. Por ejemplo, si le digo que vaya de 0 a 0,2 hasta lo que sería 10 o menos, hasta lo que sería 3 o menos. Vamos a ver si tenemos. Voy a reducir esto acá. Tenemos la gráfica, justamente, correspondiente a lo que sería. Las cruces en azul corresponde al lugar de raíces cuando la K vale 0, justamente. Entonces, desde ahí, desde las cruces, nace mi lugar de raíces. Cuando poco a poco la ganancia vaya de 0.1, 0.2 a 3, esos lugares de raíces, esas raíces que vaya encontrando, la voy a ir poco a poco desplegando en dicha gráfica de imaginario sobre real. Y como que se puede ver ahí, hay unos puntos en negro, hay 3 puntos en negro, correspondiente al lugar de raíces cuando el valor de la ganancia es crítico. ¿Por qué hay 3 puntos? ¿Por qué hay 3 cruces? ¿Por qué hay 3 ramas? Porque en su momento definimos que mi sistema tenía 3 polos, porque es un sistema polinómico del tercer grado. Tendrá sí o sí 3 polos.
tendrá en sí tres valores, en el cual dichas tres raíces se van a ir poco a poco desplegando a medida que aumente el valor de la ganancia. Entonces, justamente, cuando mi valor de ganancia vaya en aumento, pasa de 1 a 2, de 2 a 5, de 5 a 10, vemos cómo poco a poco la cantidad de raíces que va graficando son más porque le estoy adjuntando mayor cantidad de valores de ganancia. Entonces, de esa manera, poco a poco uno puede ir viendo cómo va evolucionando el sistema. Como vemos ahí, acá hay dos raíces en sí que tenderían a lo que sería el valor, un valor intermedio. Vamos a poder achicar este rango, ponerle de 0.05 a 0.1. Y ahí tenemos la gráfica un poco más exacta. Vemos que ese lugar de raíces se van convergiendo hacia un punto y luego se divergen. Uno va hacia arriba, la otra rama va hacia abajo. Ahí es donde justamente se encuentra el verdadero punto de ruptura como tal. Un punto de ruptura que seguramente, según lo que hemos calculado, tendría que ser un valor entre 0 y menos 1, que es justamente menos 0,423. Ese menos 0,423 será el verdadero punto de ruptura. Ahora bien, como se podría ver ahí también incluso, se puede ver como en el centroide habíamos calculado que se ubica en menos 1. Y sobre menos 1 grafica una recta en 60, una recta en 300 y una recta en 180. Y por eso es que la gráfica toma esa fisonomía, porque el lugar de raíces no se está acercando hacia las asíntotas. De esa manera, uno, si quiere, puede graficar una función de transferencia a lo que sería con una entrada de escalón de tipo unitario, y aplicando mi señal de salida y haciendo la inversa de Laplace, puedo obtener la correspondiente señal de salida con respecto al tiempo. De ahí, si le damos ciertos valores iniciales, por ejemplo 0,75, 0,45 y 6, podemos ver una cosa. Podemos ver cuál es el comportamiento que toma mi sistema. Fijémonos en una cosa. Cuando K valga 1, o sea, un valor de dentro del régimen de estabilidad, tendrá este valor como tal. Tendrá este despliegue, como si fuera una función de segundo orden. Cuando K valga 2, un poco más chiquito, tendrá una gráfica que es asemejable a un sistema de primer orden. Ya cuando el valor es crítico, justamente, cuando K es crítico, cuando K es igual a 6, ¿qué va a pasar? Que la señal de salida va a sumar un comportamiento del tipo oscilatorio. Justamente así justificamos, o se justifica y se complementa nuestra respuesta de que para valores, o para lo que sería valores de ganancia mayor al K crítico, presentará raíces que se extiendan por fuera de la región estable, o sea, que se adentren sobre el lado derecho del plano S, dando así un sistema inestable, el cual, si yo grafico, va a presentar justamente oscilaciones, nunca se va a estabilizar. Y con eso terminamos esta pequeña parte del práctico.